Hola, Dios te bendiga. En el rema de hoy quiero darte esta palabra. Dios apuesta por ti. Dios apuesta por ti. El Señor ha confiado de su gracia y su misericordia en cada uno de nosotros. Cada ser humano que está en esta tierra está con un propósito. Dios ha destinado un propósito para cada persona. El Señor no hace excepción de personas. Él ama a todas las personas y Él quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos encontrar ese propósito para que podamos vivir para Él. Porque tú y yo vamos a ser solamente completamente plenos y felices y nos vamos a sentir completamente realizados cuando vivimos para el propósito de Dios. Sin embargo, sabemos que hay un enemigo en este mundo que quiere alejarnos del cumplimiento del propósito de Dios. Su mayor temor es que tú y yo nos alineemos con Dios para cumplir su plan, porque si tú y yo estamos en sintonía con Dios y empezamos a fluir en lo que Dios tiene para nuestras vidas, nos hacemos personas realmente muy temibles para el reino de las tinieblas. El enemigo tiene pánico y temor de lo que Dios es capaz de hacer a través de una persona que se alinea con el propósito de Dios para su vida. Por eso el enemigo constantemente va a estar enviando tentaciones, va a estar estudiándonos, analizándonos para ver cómo puede alejarnos del propósito de Dios, para ver cómo puede sacarnos, cómo puede desviarnos, cómo puede amargarnos, entristecernos, hacer caer en pecado, lo que sea necesario por tal de que tú y yo no cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero quiero decirte algo, Dios tiene fe en nosotros. Dios sabe que tú y yo tenemos debilidades. Dios sabe que tú y yo experimentamos tentaciones, pero aún así Dios tiene fe en nosotros. Él tiene fe en lo que Él depositó de nosotros. No es que tenga fe en nosotros como persona de la manera en que nosotros tenemos fe en Dios, porque Dios sabe que nosotros somos débiles. La Biblia dice claramente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios sabe que no puede confiar en nosotros 100% porque nosotros somos falibles, nosotros podemos fallar. Y fallamos de hecho constantemente. Sin embargo, Dios tiene fe en ese depósito que Él puso en nosotros. Él tiene fe en ese equipamiento, en esa gracia sobrenatural que Él puso en cada una de nuestras vidas. Y Él cree que si tú y yo nos proponemos en nuestro corazón alinearnos y sintonizarnos con Él, podemos vencer cualquier tentación y cualquier prueba que pasemos por nuestra vida. Y el enemigo, por otro lado, se deleita en demostrar a Dios lo contrario. A veces pensamos que el enemigo y Dios nunca hablan y esto no es así. La Biblia dice que el enemigo es el acusador de nuestras almas y es evidente en la palabra de Dios de que existe diálogo frecuente entre Satanás y Dios acerca de nosotros. Eso lo podemos ver en el libro de Job, donde Dios confiaba en lo que había depositado en Job y exhibía a Job para su gloria y su honra, porque Job, siendo un hombre terrenal, tenía un corazón recto, un corazón que amaba a Dios. Sin embargo, vemos como Satanás intentó sacar a Job de esta posición, cómo Satanás quiso desvirtuar lo que Dios estaba diciendo y la apuesta que Dios estaba haciendo por la vida de Job, y por eso desafió a Dios a permitirle que él lo pudiera tocar y le dijo, quítale todo lo que le has dado para ver si no te maldice en tu misma cara. Y así mismo sucede también con nuestra vida. Dios apuesta por nosotros y cualquier tentación o prueba que tú y yo estemos pasando es porque Dios la permitió. Dios tiene control total sobre nuestra vida. Él sabe lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Quiere decir que cualquiera que sea la dificultad, por dura y difícil que sea, cualquiera que sea la situación que tú y yo estamos atravesando, primeramente ya pasó por el filtro de Dios. Fue algo que Dios aprobó y es algo en lo cual Dios dijo, yo creo que él o ella lo puede vencer si se alinea conmigo. Dios sabe que tú y yo por nuestra propia fuerza no podemos vencer ninguna tentación. Dios sabe que tú y yo separados de Él nada podemos hacer, pero también Dios sabe que si tú y yo nos alineamos con Él somos invencibles.
invencibles. Dios sabe que si tú y yo nos humillamos y nos agarramos duro de Dios, no hay tormenta, no hay prueba, no hay tentación que nos pueda sacar de su presencia. Y en eso es lo que Él cree, en eso es lo que Él pone su fe. Así que yo no sé por qué prueba, qué dificultad tú estás pasando, pero quiero decirte algo: Dios ha apostado por ti. Dios tiene fe en lo que Él ha depositado en ti. Si no, Él no te permitiría pasar por esa prueba, porque la palabra de Dios dice que ninguna tentación viene a nuestra vida sin que nosotros la podamos soportar, porque Dios es fiel y Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que Él sabe que podemos soportar, pero solamente si nos agarramos de Él. Y también dice que juntamente con la tentación viene la salida para que tú y yo podamos soportar. Es decir, que Dios lo ha provisto todo para que tú y yo tengamos victoria. Nos proveyó a Cristo para que nos justificara, para que nos cubriera. Nos proveyó el Espíritu Santo para que nos empoderara, para que nos sanara, para que fuera nuestro consolador. Puso en nosotros un depósito espiritual en el cual Él tiene fe y confía. Y lo único que falta para que tú y yo podamos darle la gloria a Dios es que en medio de esta circunstancia difícil que estemos pasando, tú y yo nos agarremos fuerte a Dios. Tú y yo tomemos la decisión de no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Tú y yo clamemos y le digamos: Señor, yo quiero vencer esta batalla. Yo me quiero agarrar duro de ti y no me quiero soltar. Y quiero decirte algo: si tú perseveras en la oración, si tú perseveras ahí agarrado, agarrada de Dios cada día, tú vas a poder vencer esa tormenta, tú vas a poder salir victorioso, victoriosa de esa batalla, porque ya Dios te dio todo lo que necesitas y Dios apuesta por ti. Cuando tú y yo vencemos una tentación, cuando tú y yo salimos victoriosos de una batalla espiritual, tú y yo le estamos dando gloria a Dios, tú y yo estamos demostrando en el mundo espiritual que Dios merece que nos sacrifiquemos por Él, que Él merece que nosotros nos neguemos a nosotros mismos por Él, que Él merece que nosotros nos privemos de las tentaciones y las ofertas muy seductoras que nos puede hacer el enemigo, pero que nosotros decidimos rechazarlas porque tenemos algo mejor y le estamos diciendo en otras palabras al enemigo: Dios es mejor que tú, Dios se merece ser adorado por encima de ti, yo elijo a Dios, yo prefiero a Dios, y esto le da gloria a Dios, esto hace regocijar el corazón de Dios, esto hace avergonzar al enemigo y hace que Dios sea exaltado y sea engrandecido. No que Dios lo necesite, pero le quita al enemigo argumentos, porque en ocasiones el enemigo va delante de Dios para argumentar y prácticamente para usar el sarcasmo, la ironía con Dios de cómo es posible que Él nos dio todo, cómo es posible que Él derramó su vida y sin embargo tú y yo somos malagradecidos con Dios, y sin embargo tú y yo a la primera tentación que nos ponen flaqueamos y caemos, y el enemigo usa esa caída, usa esa derrota para ir a usar el sarcasmo, para ir a tratar de herir el corazón de Dios basado en nuestras actitudes. Pero cuando tú y yo actuamos contrario a lo que el enemigo planifica, entonces es Dios el que le puede decir al enemigo: ves, yo confío en lo que he depositado en ellos, yo sé por qué di mi vida por ellos, yo sé que muchos de ellos me lo van a agradecer, yo sé que muchos de ellos lo van a recibir y lo van a aceptar, y aunque tú no hayas escogido obedecerme y someterte a mí, ellos, muchos de ellos sí van a escoger obedecerme y someterse a mí, aun cuando no me puedan ver, porque me aman y me agradecen por lo que yo hice por ellos. Por eso quiero decirte, amado hermano, amada hermana, estas batallas que tú y yo estamos teniendo en nuestra vida no son cosas personales que solamente ocurren en el plano de nuestro círculo íntimo. Nosotros somos espectáculo a los ángeles. Hay un mundo espiritual que está observando cómo tú y yo vamos a reaccionar. Hay un mundo espiritual que está viendo a ver si tú y yo nos vamos a agarrar de Dios y vamos a triunfar, o si tú y yo vamos a caer. Dios hizo una apuesta por nosotros. Dios nos dio todo y solamente queda que nosotros hagamos nuestra parte. Por eso yo te invito en esta hora: agárrate de Dios y decide: Señor, si tú apostaste por mí, yo no te voy a avergonzar. Si tú confiaste en lo que tú depositaste en mí, si tú me diste todo y derramaste tu vida por mí, Señor, yo voy a ser fiel a ti para demostrarle a todo ese mundo espiritual que nos está mirando que tú sí mereces ser adorado, que tú eres digno de gloria, que tú eres digno de honra. Voy a rechazar las ofertas y tentaciones que el enemigo me está haciendo, porque quiero darte a ti toda la gloria. Quiero que tu nombre sea glorificado y quiero que el enemigo sea avergonzado. Por eso es tan importante que tú y yo
aprendamos a resistir las tentaciones. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque una vez que haya pasado, viene una corona de gloria, viene un peso de gloria. Es esta misma gloria que Dios recibe, que Él nos las devuelve, que Él nos recompensa con ella. Así que Dios está apostando por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a defraudar o te vas a agarrar duro y le vas a dar gloria? Aleluya. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya fortalecido, te haya dado ese impulso que tal vez te faltaba. Tal vez estás pasando por una prueba, por una tentación y estás ahí casi que flaqueando, casi al punto de flaquear y le estás diciendo, Señor, es que no puedo. No, quiero decirte en esta hora, agárrate de Dios. Dios te lo dio todo, tú sí puedes, y demuéstrale a todo ese mundo espiritual que Dios merece la pena que tú te sacrifiques por Él, porque Él se sacrificó por ti y se sacrificó por mí. Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir cada día nutriéndonos y aprendiendo más y más y más de la preciosa y hermosa palabra de Dios. Bendiciones. Chao.